Muy bien, continuamos con más en Agenda QR y bueno, el día de hoy vamos a platicar acerca de un trabajo que se da a conocer y además, bueno, pues que lo puede usted revisar a través de la página de nuestros amigos de Mexicanos contra la Corrupción. Es acerca de el envío de petróleo a Cuba. El envío de petróleo a Cuba por parte del gobierno de México, pero que curiosamente durante este año, pues prácticamente ha triplicado lo que se envió durante la administración de Andrés Manuel López Obrador. El día de hoy invitamos al doctor Gonzalo Monroy. Él es director de la consultoría GIMEC, un experto en el tema de energía, un experto en los temas de hidrocarburos, para que nos trate de ayudar a entender un poco acerca, evidentemente esto es una decisión de gobierno, pero ¿qué significa que en determinado momento, en este precisamente el día de hoy, como está la situación en petróleos mexicanos y como tenemos el problema con la situación de los hidrocarburos, pues que México de repente tenemos la capacidad? Primero te saludo como siempre, con mucho gusto, Gonzalo. ¿Cómo estás? Muy buenos días, doctor. Querido Miguel, qué gusto platicar contigo nuevamente. Doctor, dígame algo, primero que nada, hoy está el gobierno de México, hoy está Petróleos Mexicanos en la posición como para ponernos a subsidiar de esa manera. No quiero hablar específicamente solo de Cuba, pero específicamente, hoy estamos como para estar regalando el petróleo. No, la realidad es que ahorita los petróleos mexicanos están en una situación muy complicada. Tenemos una producción de petróleo prácticamente estancada en los mismos niveles que tenemos en octubre de 1975. Estamos hablando de una deuda de casi 100,000 millones de dólares, una deuda a proveedores por casi 40,000 millones de dólares, y que los números pues simplemente no están cuadrando. Es en este contexto donde se hace esta venta de hidrocarburos, porque también se les ha dado diésel, gasolina y petróleo crudo. Y el problema que tenemos acá, Miguel, es que no tenemos ninguna certeza de pago. Eso es importante mencionarlo porque en el pasado también se ha mantenido esta relación comercial con Cuba. Cabe recordar que uno de los primeros actos que hizo Enrique Peña Nieto en enero del 2013 pues fue simplemente declarar impagable la deuda cubana y simplemente se volvió una especie de donación, una deuda que se había acumulado durante los sexenios del presidente Vicente Fox y Felipe Calderón. En este caso, ¿por qué hacer esto con Cuba? O sea, la relación con gobierno, voy a hablar de gobierno, no me lo vayan a malinterpretar, sobre todo en esta zona del sureste que tenemos muchos amigos cubanos, por supuesto que no tiene nada que ver con el pueblo de Cuba, pero ¿por qué hacer un subsidio tan grande al gobierno de Cuba? Fíjate, qué bueno que me haces esa pregunta, porque hay que dimensionar. Aquí todavía en este momento, todavía es una venta relativamente menor a Cuba. Cuba es un cliente que no es ni siquiera la 10ª parte de lo que exportamos a los Estados Unidos. Es una venta, podría incluso llamarlo hasta simbólica, pero el problema tiene que ver con la capacidad de pago. Si Cuba eventualmente se pusiera a mano, pagara lo que debe, eso sería una transacción normal como ocurre con cualquier otra empresa o con cualquier otro país. El problema es justamente llegar a un momento en que la deuda se vuelve impagable y pues simplemente se declara la pérdida, volviéndolo, como muy bien mencionabas, eventualmente una donación en ese caso a Cuba. Llama la atención porque también uno de los grandes aliados del gobierno cubano y sobre todo en materia de hidrocarburos ha sido Venezuela. No conozco la dinámica, evidentemente, en cuestión de energía, no sé si tú la conozcas, doctor Monroy. En verdad, Cuba necesita de este subsidio para sobrevivir, es decir, sí se queda en la isla, porque por ahí existen versiones incluso de que dicen que les llega y lo revenden para capitalizarse. Fíjate, esos rumores ya llevan bastante tiempo y efectivamente en algún momento de los primeros años de los años 2 estaba el comandante Hugo Chávez al frente de Venezuela, se hacía esa triangulación, se mandaba petróleo pesado venezolano, igual una transacción similar a la de Pemex, pero ahí el lugar de meter de la caña,
pues simplemente a alguien de la administración de Cuba, pues simplemente decidía revenderlo en un mercado internacional a precio de mercado. Obviamente este descuento que le daba el pueblo venezolano, especialmente PDVSA, la empresa petrolera venezolana, pues simplemente era capturado por otras manos y no llegaba ese beneficio al pueblo cubano. De lo que hemos visto, no es el caso particular de lo que ha venido haciendo Petróleos Mexicanos. Petróleos Mexicanos ya vende muchas veces los combustibles ya terminados, el diésel sobre todo, directa ya en el campo cubano. Otra de las cosas que resalta el estudio de Mexicanos contra la Corrupción es que el buque cubano Sandino es uno de los buques sancionados por los Estados Unidos, específicamente por el Departamento del Tesoro, está en la lista negra y resulta que es el buque que apenas el 20 de agosto salió de Laguna de Pajaritos, pues cargado de combustible. ¿Esto en determinado momento le implicaría algún problema a México? Sí, ese quizá es el punto más espinoso, si lo quisiéramos llamar así, Miguel, acerca de estas transacciones. Es muy importante que Petróleos Mexicanos pues no hiciera transacciones o utilizara, ya sea personas o entidades físicas o morales, que estén sancionados por la lista de OPAC, precisamente esta lista de personajes sancionados por Estados Unidos. En el momento que Pemex está dejando, o México está dejando que estos buques sancionados puedan hacer operaciones en México, pues sí, efectivamente puede derivar en una investigación tanto del Departamento de Justicia como del Departamento del Tesoro y hacer las investigaciones conducentes. Lo más probable es que si se logra acreditar este ilícito, hay que llamarlo así, pues simplemente Petróleos Mexicanos, que es el vendedor, enfrenta algún tipo de sanción, ya sea una sanción monetaria, ya sea alguna sanción dentro de los mercados de capital de los Estados Unidos. Pemex tiene una deuda de casi $100,000 millones, que obviamente la pondré en entredicho de una manera muy, pero muy complicada. Doctor, te quito un minuto más, porque aquí surge una gran pregunta. El combustible en México, aquí por ejemplo en el sureste, en la zona de Quintana Roo, me atrevo a decir que es de los lugares en donde el costo del combustible es el más alto. De pronto cuando uno ve este tipo de cosas en donde estamos subsidiando a otros lugares, pero aquí sí tengo que pagar el combustible alto, ¿no existe, por ejemplo, no sé, que en lugar de subsidiar a un país que en determinado momento se dé un subsidio mayor a la gasolina en México? ¿No sería mejor? Absolutamente. Aquí esa parte es muy importante mencionarla. Aquí, por ejemplo, ahora, a pesar de este acuerdo supuestamente voluntario para tener el precio de la gasolina de la gasolina magna por debajo de los 24 pesos, hay que decirle al público de que están aún así pagando cerca de 10 pesos de impuestos entre el IEPS y también el IVA. Obviamente en esto hay que entenderlo, Miguel, eso es una decisión de política energética que ha preferido precisamente mantener buenas relaciones cordiales, incluso de beneficencia con Cuba, que darles apoyo a los mexicanos. Aquí hay que entenderlo, es una decisión enteramente política, no es una decisión económica. Sí, porque económicamente, por supuesto, se ve que no estamos ganando absolutamente nada. Pues el tema da para mucho, doctor Gonzalo Monroy. Es un tema que sí queríamos consultarte, ya conocemos y vimos el estudio, pero me parece que esa es la clave de la pregunta. ¿Por qué subsidiar a un país cuando en México el combustible es tan alto que para muchas personas incluso prácticamente inalcanzable? Quintana Roo es uno de esos lugares y esa es la pregunta que no se entiende. Muchas gracias, doctor. Al contrario,